Hola artistas, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os vamos a enseñar el paso a paso que hemos seguido para renovar esta mesa baja. En este trabajo hemos vuelto a utilizar el sistema de lijado flexible de Fullstream, hemos cambiado el cristal por un tablero de chapado y aplicado un trafe sobre acabado de madera. Como todos los trabajos a madera, vamos a quitar el acabado antiguo. En esta ocasión vamos a hacerlo lijando. Vamos a utilizar distintos granos de lija. Vamos a ir del grano más grueso al grano más fino. En esta pieza, como estoy trabajando sobre madera maciza, puedo lijar con un grano grueso sin miedo. Empezaré con un grano de 40 y con este lijado quitaré la mayor parte del barniz. Con todo lijado con grano 40 pasaré a una lija un poco más fina, pasaré a una lija de grano 80 y volveré a lijar toda la superficie. Con este lijado ya voy a dejar la madera prácticamente limpia. Tras lijar con la lija de 80 paso a lijar con una lija de 120 para luego acabar dándole un último lijado con una lija de grano 180. Las patas las voy a lijar con el sistema de lijado de Fullstream. Lo estamos empezando a utilizar ahora y la verdad es que nos parece un invento genial. Os voy a dejar en la descripción el enlace a su Instagram y a su página web. Os cuento un poquito sobre este sistema. Se utiliza tanto para un taladro de mano como para un taladro fijo. Bueno, para nuestro trabajo lo ideal es utilizarlo con un taladro de mano. Nosotros tenemos dos lijas. Tenemos una lija de grano 60 y una lija de grano 180. Hay más lijas, pero para lo que lo vamos a utilizar nosotros, con esta nos sobra y nos vale de momento. Para que este sistema trabaje bien, no basta con colocarlo y dejarlo hacer. Tendremos que ayudarle moviéndole de posición y apretando ligeramente para así conseguir llegar a la mayor superficie posible. Una vez ya cogido el truco y conseguís sacar el máximo de su potencial, la verdad es que es una herramienta que te quita muchas horas de lijado y da un muy buen resultado. Pasaré primero con las hojas o láminas de grano 60 y quitaré todo lo que pueda del barniz. Como os comenté antes, tendremos que ir moviendo el taladro para llegar a más zonas. No vale con dejarlo quieto, porque si no también aparte vamos a desgastar mucho en un mismo sitio y vamos a comernos la madera. También hemos querido probar estos rodillos de nylon para desgastar madera y nos han funcionado también muy bien. En estas zonas que se hundían para adentro y no hemos llegado con el sistema de lijado flexible, lo hemos utilizado y la verdad ha sido muy rápido y el resultado ha sido muy bueno. Nos ha ahorrado también bastante de tener que lijar a mano. Y a todos los sitios donde no hemos llegado con las herramientas eléctricas, nos tocará lijar con diferentes lijas de mano. Ya para completar la fase de lijado, lo que voy a hacer, voy a cambiar las láminas del sistema flexible de lijado de fuste y voy a colocar la lámina de grano 180 y voy a volver a lijar las patas nuevamente con estas nuevas láminas. Ya vamos a empezar a fabricar lo que va a ser el nuevo tablero. Si os fijáis aquí donde os muestro, tenemos dos niveles. Tenemos el nivel donde iba apoyado el cristal y luego el nivel de abajo, donde están estos embellecedores. Así que lo que voy a hacer, voy a colocar un tablero para igualar todo al mismo nivel y luego colocar otro tablero que es el que vamos a chapar al mismo nivel que la encimera para que quede todo completamente liso. El tablero de abajo, el tablero que va a nivelar toda la superficie, voy a utilizar un tablero de contrachapado de 18 milímetros. Y luego para la superficie, lo que va a ser el tablero que va a ir chapado, voy a utilizar un tablero de MDF de 7 milímetros.
Todo esto va a ir apoyado en esos listones, que es la estructura, una estructura decorativa que tiene la mesa, y luego aparte va a ir sujeto por abajo con unas escuadras. Y aquí nada, cortamos los tableros a la medida que necesitamos, los colocamos y empezamos a chapar. Ya tenemos nuestros tableros listos y vamos a comenzar a enchapar nuestro tablero de MDF. Para chapar voy a utilizar esta chapa de madera de roble. Nosotros lo hacemos con cola blanca o pegamento de carpintero. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una buena mano de este pegamento tanto al tablero como a la chapa y lo vamos a dejar secar. Nosotros lo hemos dejado secar en torno a media hora. Esta primera mano que le estamos dando de pegamento lo que va a hacernos es crear mordiente tanto en la chapa como en el tablero. Y ya una vez seco volvemos a aplicar otra buena mano tanto de pegamento tanto en el tablero como en la chapa y ya comenzamos a pegarlo. Tras aplicar las dos manos de pegamento del carpintero, ahora sí que vamos a pegar la chapa con el tablero. Vamos a presentarla y vamos a empezar a trabajar con ella de dentro, vamos de dentro del centro hacia los laterales. Para ayudarme a hacer fuerza voy a utilizar este tableto, este taco de madera y voy a ir intentando llevarme todas las pompas hacia afuera, ir sacándolas del centro hacia afuera y así ir pegando todo de la forma más regular. Hay que hacerlo con fuerza, hay que ir haciendo presión y hay que tener paciencia, se tarda un rato en conseguir chapar un tablero. Había algunas zonas que no había quedado del todo bien, así que lo que hice fue aplicar calor con una plancha para volver a activar el pegamento y con la misma plancha fui haciendo presión hacia afuera para conseguir sacar esas pompas que se me habían quedado, conseguirlas sacarlas de ahí y sacarlas otra vez hacia afuera. A mí me gusta colocar la toalla porque al final puedo hacer más presión con más seguridad y luego aparte también desliza mucho mejor obviamente la plancha que si lo hago sobre la madera. Y ya por último le coloqué otro tablero por encima y le coloqué peso y lo dejé durante 24 horas que secara todo bien y asentara todo el pegamento bien. Así se empezaría a ver lo que es el tablero para nuestra mesa. La verdad es que queda muy bonita la chapa de roble, siempre es bonita. Y nada, vamos a cortar el sobrante y vamos a sellarlo para ya colocarlo. Lo voy a sellar aplicando una mano de goma laca muy diluida. Toda la demás madera la había lijado, la había preparado, pero todavía no la había sellado. Así que para sellarla voy a aplicar una mano de tapaporos al agua a toda la pieza. Dejaré secar el tiempo que me indique el fabricante y luego lijaré suavemente con una lija de mano de grano 240 toda la superficie. Y ya con esto tendríamos preparado todo para empezar a barnizar. Para el barnizado vamos a dar primeramente una mezcla de barniz, nogal y roble claro, para darle un color no tan amarillento como tiene la madera ahora al natural.
Ya tenemos la madera con un color que nos gusta más, así que ya le vamos a dar el barnizado final. Vamos a barnizar con un barniz al agua de poliuretano incoloro con un acabado mate. Le vamos a dar con rodillo un total de 6 manos a la tapa y un total de 3 manos a todo lo demás. Y entre mano y mano voy a pasar una lija fina, una lija de grano 500 para conseguir un acabado lo más suave posible. Ya podíamos dar por concluido este trabajo, pero una vez consultado con su dueña llegamos a la conclusión que la verdad es que la mesida se veía demasiado rústica, que necesitaba algo más, necesitaba algo que marcara la diferencia. Así que se nos ocurrió crear este diseño con el traje de White Magnolia de Ray Design. Muchas veces nos preguntáis sobre ellos y dónde conseguirlos. Os cuento, los podéis encontrar en nuestra tienda online. Os dejo también el enlace en la descripción del vídeo. Colocarlos es muy sencillo. Despegamos la película que trae protectora y lo pegamos donde queremos que vaya. Luego con una paleta de plástico o también que vienen todos los transfer, una paletilla que parecía a lo de los polos de helado, se hace presión sobre él y se va pegando. Tenemos que tener cuidado, ir viendo que se vaya transfiriendo bien todo el dibujo y no se quede pegado en el plástico que trae. Y ya por último los vamos a proteger. Los vamos a proteger con el mismo barniz que hemos barnizado la mesa. Le vamos a aplicar otras 2 manos más de barniz. Vamos a volver a poner los pomos en su sitio. Vamos a volver a utilizar los mismos que tenía porque la verdad es que son unos pomos que son muy bonitos y le van perfecto, como vais a ver, al diseño a la pieza como ha quedado. Aquí tenemos el resultado final. Una mesa que ha cambiado mucho, le hemos cambiado el cristal por un tablero de madera, la hemos dejado en madera natural con un ligero toque barnizado y le hemos decorado con este bonito traje floral. Esperamos que os haya gustado este trabajo, que nos hayamos ganado tu like con este vídeo y nos vemos la semana que viene con un nuevo trabajo de Exclusive Muebles.